Do you believe? Saludos y bienvenidos al canal. Y hoy vamos a hablar de algunas de las monedas de $1 con errores más raros y valiosos de Estados Unidos. Y créame, algunas de estas monedas parecen normales a simple vista, pero pueden valer desde $50 hasta más de $190,000 en subasta. Así que revisen muy bien sus monedas antiguas de Morgan, Peace Dollars, monedas Sacagawea y hasta los dólares presidenciales, porque podrías tener un verdadero tesoro escondido sin saberlo. Muchos de estos errores ocurrieron por fallas en los cuños, fechas mal colocadas, acuñamientos de seca duplicadas o incluso combinaciones imposibles entre monedas diferentes. Y precisamente esos errores son los que vuelven estas piezas tan buscadas por los coleccionistas. Comencemos con los famosos errores de la duplicación en el lado anverso. Este error ocurre cuando el cuño golpea varias veces el diseño en el lado anverso y queda una duplicación visible. En algunas monedas se nota claramente en la fecha, en la palabra Liberty o en el lema In God We Trust. Uno de los ejemplos más famosos es el Peace Dollar de 1934D, donde la duplicación aparece en el rostro de la libertad y en varias letras. Las monedas circuladas pueden venderse desde $125, mientras que ejemplares sin circular superan fácilmente los $900. Otro error muy popular es la duplicación en el lado reverso. La moneda de 1901 Morgan es uno de los más famosos, mostrando duplicaciones en las plumas de la cola del águila. Los ejemplares circulados rondan entre $189, pero monedas en estado o grado mint state pueden alcanzar más de $14,000. También existe otro error que es el acuñamiento de secas repunzadas, conocidas como RPM. Esto ocurre cuando el acuñamiento de seca se golpeaba más de una vez sobre el cuño. En la moneda de 1884 o sobre la O, Morgan Dollar, que todavía se puede observar una segunda letra O debajo de la principal. Estas variedades son extremadamente buscadas por especialistas VAM y los ejemplares de alta calidad alcanzan precios muy elevados. Ahora hablemos del acuñamiento de seca superpuesta o errores OMM. Aquí se colocó un acuñamiento de seca sobre otra diferente. Un ejemplo espectacular es la moneda de Trade Dollar de 1875 S sobre la CC, donde una S fue colocada sobre un acuñamiento CC que provino de la Casa de la Moneda de Carson City. Algunas monedas promedio rondan los $500, pero ejemplares sin circular pueden venderse entre $6,000 a $19,000. Otro error fascinante son las fechas repunzonadas. Y antes las fechas eran colocadas manualmente con martillos y punzones, y cuando el trabajador fallaba, golpeaba nuevamente dejando números duplicados. Algunas monedas de 1869 muestran este error claramente en el número 8. Estas variedades son muy escasas y especialmente difíciles de encontrar en grado o estado mint state. Veamos otro error muy parecido
está el error con fecha mal ubicada. Y aquí los números quedaron marcados en lugares incorrectos antes de corregirse. La moneda de 1882, CC Morgan Dollar, muestra partes de un número 1 debajo del 8 de la fecha. De hecho, hubo un ejemplar calificado como MS66 que llegó a venderse por $1,695, demostrando el enorme interés que tienen los coleccionistas por estas piezas raras. Observemos la siguiente moneda y hablando de errores históricos, no podemos olvidarnos de las famosas fechas superpuestas. Esto sucede cuando la Casa de la Moneda reutilizaba cuños viejos y grababa un año nuevo encima del anterior. La moneda de 1799 sobre la 8 Drape Bust de $1 es uno de los más famosos. Todavía se observan restos del número 8 debajo del 9. Existen aproximadamente 300 ejemplares certificados y uno de ellos alcanzó los $168,000 en subasta. Otro error impresionante es el cuño chocados. Esto ocurre cuando los cuños se golpean entre sí sin que haya un cospel en medio. El resultado son marcas extrañas transferidas de un lado al otro de la moneda. En algunas monedas, Morgan aparecen líneas en el cuello de la libertad o letras visibles debajo del águila. La famosa moneda de 1886 O con la E chocada alcanzó los $4,800 en condición o grado MS66 más. Veamos otro error que también existe causado por óxido en el planchet. Cuando el planchet estaba almacenado en lugares húmedos, se oxidaban antes de usarse y dejaban superficies rugosas y picadas en las monedas. Por ejemplo, la moneda de 1879 CC Morgan con el error Copper Die es un buen ejemplo del óxido en el cuño dentro de la serie del dólar, aunque su nombre sugiere de manera engañosa un error de acuñación por cuño tapado. De hecho, hubo una moneda con calificación MS65 que llegó a venderse por más de $63,000. Ahora llegamos a uno de los errores más dramáticos visualmente, las acuñaciones descentradas. Y esto ocurre cuando el cospel no queda bien alineado y la parte del diseño sale fuera de lugar. Mientras más grande sea el desplazamiento, más valiosa suele ser la moneda. Y algunos errores extremos conservando fechas visibles alcanzan miles de dólares. Otro error muy buscado son los cuños girados. Cuando giras la moneda y el reverso aparece torcido o fuera de alineación, estás viendo este tipo de error. Por ejemplo, la moneda de 1846 o Liberty Sitting Dollar es uno de los ejemplares clásicos. Mientras mayor sea el ángulo de rotación, más valiosa resulta la moneda. También están los errores de cospel incorrecto. Aquí la moneda fue acuñada sobre un disco destinado para otra denominación. Uno de los ejemplos más famosos es la moneda del 2000 P Sacagawea de $1, acuñado sobre un cospel de la moneda de Susan B. Anthony de $1. Estas piezas pueden venderse entre $8,000 a $16,000, de acuerdo a su grado o condición. Veamos otro error y esto tiene que ver con las fisuras y roturas de cuño. También generan muchísimo interés. Con el tiempo, los cuños se agrietaban
por la presión extrema y dejaban líneas elevadas o grandes bultos llamados cuts. La moneda de 1900 O Morgan presenta fisuras que atraviesan partes del diseño y algunas monedas con errores espectaculares que pueden valer desde cientos hasta varios de miles de dólares. Otro error que quiero que vean que es bastante increíble es la acuñación ancha. Aquí el anillo de contención falla y la moneda se expande más de lo normal, quedando más plana y sin borde estriado. Una moneda de 1922 S Pistolar tiene este error que llamó muchísimo la atención por su tamaño anormal. Obviamente, dependiendo de la condición, estos errores pueden valer desde unos pocos dólares hasta más de $1000. Observemos el próximo error que se manifiesta como una área elevada y de aspecto amorfo en el borde de la moneda. Este fenómeno ocurre cuando un cuño se fisura y un fragmento se desprende realmente del reborde tras haber soportado una presión inmensa durante el proceso de acuñación. Las monedas Morgan que presentan errores de cuño prominentes en ubicaciones destacadas del diseño alcanzan precios de prima, especialmente cuando el error es de gran tamaño y visualmente impactante. Y si hablamos de errores modernos famosos, tenemos los errores en el grabado del canto o de la orilla. Y estos lo van a encontrar mayormente en los dólares presidenciales nativos americanos, y algunas monedas salieron sin letras en el borde, completamente lisas. Un dólar de nativo americano del 2009 sin grabado en la orilla, en el canto, se llegó a vender por casi $10,000. Pero ahora llegamos al rey absoluto de los errores de monedas mula del dólar. Las famosas monedas mula son estos errores que ocurren cuando accidentalmente se combinan dos monedas cuño que jamás debieron ir juntos. El caso más famoso es la moneda del 2000 P Sacagawea mula, que tiene en el lado anverso la moneda de Washington Quarter y en el lado reverso la moneda Sacagawea. ¿Sí? Es una mezcla imposible, pero sucedió. Solo se conocen alrededor de 20 ejemplares y uno de ellos se llegó a vender por $192,000. Incluso ejemplares de menos grado, o sea que su condición no es tan bueno, aún así sigue valiendo más de $100,000. Así es que ojo con estas monedas. Y como pueden ver, los errores en monedas con denominaciones de $1 pueden transformar una moneda común en una verdadera fortuna. Algunas variedades son accesibles para nuevos coleccionistas, mientras que otras son prácticamente legendarias dentro de la numismática. Por eso siempre les recomiendo revisar cuidadosamente sus monedas antiguas, especialmente las monedas Morgan, la moneda de La Paz, Sacagawea, y no se olviden de las monedas presidenciales. A veces los detalles más pequeños, como una letra duplicada, una grieta, una marca extraña, pueden marcar la diferencia entre una moneda común y una pieza extremadamente valiosa. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de todos estos errores le impresionó más? ¿El Sacagawea mula de casi $200,000? ¿La fecha superpuesta o las monedas descentradas? Déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios. Y si les gustó este video, no se olvide suscribirse, activar la campanita y compartir este contenido con otros coleccionistas para seguir aprendiendo sobre monedas raras, errores increíbles y piezas que podrían valer muchísimo dinero.
Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.